Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Sean bienvenidos de parte del Señor una vez más a la casa del Señor. Vamos a darle gracias a Dios un nuevo MEP de liderazgo de las áreas 3, 4 y 5 y vamos a meditar en la palabra de Dios una vez más. Pero antes, pues, en esta fecha, martes 5 de mayo de este año 2015, pues es el día que Dios me dio nacer. Así que quiero testificar de la grandeza de mi Dios. Ha terminado un año quizás el más duro de mi vida y estoy por comenzar otro, pero se lo entrego a Dios. Todas mis luchas, todos mis logros, todo lo que Dios me ha permitido es para la honra y gloria de Dios. Así que doy gracias a Dios, aprovechando el comercial, ¿verdad? Como dicen en salvadoreño, el hermano Carlos Portillo desde Estados Unidos me pidió que le saludara. Tal vez algunos de ustedes se acordarán de él. Hace como un año y medio, él era un hermano que se ponía en esta banca, en esta silla, se ponía a orar. Venía antes que todos nosotros. Y aquí estaba orando siempre el varoncito para el estudio bíblico. Y qué bueno es de parte de Dios que él siempre se acuerda de ustedes. Así que en sus oraciones bendigan al hermano Carlos Portillo también. Amén. Estudiemos la palabra del Señor en esta noche sobre el tema la ciudad de refugio. Cuán importante es que la Biblia siempre da ejemplos. La Biblia siempre pone simbología de lo que Dios quiere dar a entender al ser humano. Dios ha hablado en el Antiguo Testamento. Dios ha hablado en el Nuevo Testamento de esa Biblia que ustedes y yo portamos. En cuanto al tema, la ciudad de refugio, nos vamos a basar siempre en Josué, capítulo 20, versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Habló Jehová a Josué, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El propósito en esta noche de este tema, la ciudad de refugio, es el siguiente: que cada persona comprenda el valor de la misericordia de Dios para el pecador, dándonos a Cristo como el refugio espiritual que nuestra alma necesita. En primer lugar, hermanos, hay que reconocer que Dios no hace acepción de personas, de que Dios siempre muestra su misericordia, de que Dios siempre muestra su amor para con la humanidad, y sobre todo porque Dios anhela que nuestras almas puedan estar ligadas espiritualmente y en comunión con Dios. Y por eso la misericordia de Dios se manifiesta al darnos a Cristo Jesús para nuestras vidas. Y sobre todo para aquellos que todavía no le han reconocido como Señor y Salvador. Especialmente para ellos, porque ya nosotros hemos sido llamados, ya nosotros ya estamos en el redil. Mas sin embargo, esta enseñanza también aplica a nuestras vidas. La ciudad de refugio. Vamos a ver dos cosas bien importantes. Primero, que quien señaló la ciudad de refugio fue Dios. Segundo, que ahora, en nuestros tiempos, la ciudad de refugio es Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Zoar era un lugar de refugio. En la historia bíblica encontramos un suceso registrado en la época de Abraham. Se trata del momento cuando Dios visitó a su siervo para revelarle los planes de traer juicio a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué iba a mandar juicio Dios a estas dos ciudades? Bueno, porque el índice de maldad que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra habían alcanzado era
completamente alto. Había mucha maldad, había mucha violencia, había muchas cosas que no eran agradables delante de la presencia de Dios. Sodoma y Gomorra era un lugar que no era grato para Dios, porque lo que se movía ahí era el pecado. Un día los emisarios de Dios llegaron a Sodoma y entraron a la casa de Lot, quien era sobrino de Abraham y quien, por las oraciones de su tío, querían llegar a ser salvos del juicio. Es decir, que los ángeles conocieron el grado de la maldad que Sodoma y Gomorra y la generación de todos los que habitaban ahí habían alcanzado. Por lo tanto, habían dictaminado la sentencia sobre esas dos ciudades, pero tenían que sacar a Lot y a su familia. Ahí está la diferencia. Lo que queremos destacar es lo siguiente: que los ángeles le indicaron a Lot y a su familia que corrieran sin ver atrás y que se fueran a la ciudad de Zoar. Estas tres cosas eran importantes. ¿Para qué? Para poder obtener la salvación de parte de Dios. Que corrieran sin mirar atrás y que llegaran a la ciudad que Dios había establecido, que era la ciudad de Zoar, que era el refugio que Dios había dejado especialmente para Lot y su familia. Ustedes y yo conocemos bien la historia. No nos vamos a detener mucho en ello, pero tenemos que tener bien presente que todos debemos estar verdaderamente refugiados, especialmente en estos días que estamos viviendo tanta violencia, tanta maldad, tanto pecado, tanto peligro, tanto dolor, tanto desamor. Hoy en día tenemos que buscar la ciudad de refugio para nuestras vidas y también para nuestras familias. En primer lugar, hay que destacar lo siguiente. Josué capítulo 20 versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. En primer lugar, hay que destacar que Dios era el que señalaba el lugar de refugio. Como Dios es un Dios de amor, como Dios es un Dios de misericordia, siempre deseaba que su pueblo estuviera en el lugar adecuado, estuviera en el lugar donde tuviera la sombra, estuviera en el lugar donde tuviera la protección, estuviera en el lugar donde tuviera todo lo necesario para que pudiera estar a salvo. El deseo de Dios siempre es y será que ustedes y yo podamos tener la salvación, que podamos estar dentro del refugio de Dios. Como parte de los procedimientos para ejercer la justicia dentro de Israel, Dios le dio las leyes y la forma de cómo tenían que proceder. En el libro de la ley están las indicaciones de Dios, es decir, el libro de Números. Capítulo 35, versículo 6, dice así: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Es decir, que siempre habían lugares de parte de Dios como refugios para aquellos a los cuales Dios les permitía la oportunidad en su misericordia que llegaran a ese lugar. Miren cuántas ciudades, bastantes. Números 35, versículos 9 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán,
os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. ¿Quién estaba hablando aquí? Estaba hablando Dios. ¿Y estaba hablando Dios con quién? Con Moisés. Y antes de que entraran a la ciudad prometida, que la ciudad prometida era Canaán, Dios ya había establecido que iban a existir ciudades de refugio. Amén. ¿Cuál era el propósito de esas ciudades? Josué 23. Para que se acoja allí el homicida, el que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El propósito era dar protección al que había cometido un delito sin intención o dolo. Si nos vamos al diccionario, la palabra dolo significa engaño, fraude o simulación. En derecho significa voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. La persona que se refugiaba debía pasar por un juicio de la comunidad para absolverlo de culpa, pero aún así debía permanecer refugiado hasta la muerte del sumo sacerdote para ser restaurado a su lugar. Si la persona que se refugiaba decidía abandonar el círculo de su seguridad, quedaba expuesto a ser muerto por el vengador. Esto, hermanos, era cuestión de honra. Era cuestión de que tal vez dos israelitas, un ejemplo, estaban en determinado lugar y estaban maniobrando armas que podían ser y matar a su prójimo, y sin querer se deslizó uno de ellos y lo hirió y murió. Fue un accidente, no fue con dolo, no fue con intención, pero murió la persona. La Biblia dice que había un vengador de aquel que había muerto. Pero como el que había cometido el delito lo hizo sin intención, él tenía la oportunidad de irse a una ciudad de refugio. En esa ciudad, antes de que él llegara a esa ciudad, él tenía que hacer lo siguiente: tenía que hacer lo mismo que Lot. ¿Qué fue lo que hizo Lot? Primero, dice que iba corriendo. Segundo, sin mirar atrás. Y tercero, quedarse en la ciudad de refugio. Aquel que había cometido el delito de matar a otro sin intención tenía que correr y llegar hasta esa ciudad. Y en esa ciudad se tenía que quedar todo el tiempo, porque si él salía de esa ciudad, el vengador de la muerte lo podía matar. Como él se salió del lugar de refugio, tenía que morir, pero ya él decidía si se salía de esa ciudad. Ya era una decisión propia. Pero la misericordia de Dios siempre se manifestaba en que esa ciudad de refugio existía para todos aquellos que cometían delito sin intención. Esto simboliza la misericordia de Dios. La gracia de Dios siempre está presente. Como lo dije al principio, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. No importa cuál sea el delito que el ser humano haya cometido.
No importa que esté en la cárcel, no importa que sea un violador, no importa que sea un pandillero, no importa que sea un ladrón, no importa que sea una prostituta, no importa que sea un alcohólico, no importa que sea la peor persona del mundo, pero la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, Dios siempre va a dar la oportunidad a todo el ser humano que pueda estar refugiado y que pueda tener la salvación de parte de lo alto. Y aunque no me digan amén, así es. Independientemente que mi vecino me tira las semillas de aguacate en mi casa, pero Dios lo ama. Independiente que mi vecino me pasa rayando el carro, pero Dios lo ama. Y aunque no me digan amén, así es. Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Si Dios no lo hace. La gracia de Dios es tan grande que espiritualmente dice la Biblia que todos hemos delinquido. Significa todos hemos fallado. Todos hemos pecado, porque la Biblia dice que no hay ni aún uno que sea justo aquí en la tierra, porque justo solamente ha habido uno sin pecado y sin mancha, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos delinquido delante de Dios y por lo tanto merecemos el justo castigo divino. De ahí el valor de la justificación de Dios por medio de Cristo. Aquí se manifiesta el gran amor de Dios, que a pesar de que somos pecadores, que a pesar de que somos malvados, y aún ya siendo cristianos, y aunque no me digan amén, así es, porque la carne a veces nos domina, porque el enemigo a veces nos influye, porque el mundo nos hace caer en sus afanes. A pesar de eso, Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O ustedes y yo buscábamos a Dios. Yo ni siquiera imaginaba o pensaba, aunque estaba en la iglesia tradicional, aunque estaba ahí, pero jamás creí que acercarse a Dios era algo tan especial como ahora lo experimento. Por eso la Biblia dice de que no hay persona que busque a Dios como Dios lo anda buscando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de esos son los que Dios anda buscando. Amén. Romanos capítulo 3 versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque así dice la gente allá afuera. No, que ustedes los cristianos se creen los grandes santulones, se creen los grandes aleluya, se creen los grandes gloria a Dios. No, si cometemos errores también, estamos expuestos al pecado, al dolor, al mal proceder. La diferencia está en que ustedes y yo tratamos de consagrarnos, tratamos de guardarnos, tratamos de estar verdaderamente en el camino que a Dios le agrada. Pero toda persona tiene que reconocer que ha pecado. Toda persona tiene que reconocer que ha fallado delante de Dios. Toda persona debe de reconocer de que hay algo en su vida de naturaleza que le hace no grato ante la presencia de Dios, que le hace que esté separado de Dios, y eso se llama
el pecado, porque en pecado fui concebido, dijo David. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que no tengo la salvación como muchos creen, que con un agua, que con una oración. No, la salvación se obtiene solamente confesando a Jesucristo, solamente aceptando a Jesucristo, solamente siguiendo a Jesucristo, solamente andando con Jesucristo. De lo contrario, hay pecado. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un juicio que está establecido. Y ese juicio está simbolizado por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el llamado que hacemos en esta noche a todos los amigos, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todos los niños, es para que reconozcan de que tienen pecado y que tienen que apartarse, tienen que correr e irse a la ciudad de refugio. No tienen que mirar atrás y tienen que quedarse en esa ciudad. Pero la Biblia enseña lo siguiente: a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra naturaleza, Romanos 3:24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Yo no tengo nada que pagar para poder obtener la salvación. El ser humano tiene que comprender que no hay esfuerzo físico, que no hay ningún recurso económico, que no hay ninguna infraestructura, que no hay ningún bien que me pueda dar derecho a la salvación. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es gratuita para todo aquel que la quiera obtener. ¿Mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estas eran las ciudades de refugio para aquellos que habían cometido un delito sin intención. Tenían que correr sin mirar atrás, llegar a la ciudad y esperar lo siguiente. Espiritualmente, la muerte del sumo sacerdote nos conecta con el significado de la obra de Cristo. Pues así como al morir el sumo sacerdote, el acusado podía ser restaurado, así también a través de la muerte de Cristo, el hombre es absuelto y restaurado. Aquel que estaba en la ciudad de refugio no tenía que salir de ahí. La única forma de poder salir de esa ciudad era que muriera el sumo sacerdote. Es decir, que él tenía que hacer su vida 1, 5, 15, 20 años hasta que muriera el sumo sacerdote de esa ciudad. Si él decidía salirse antes que muriera el sumo sacerdote, el vengador allá afuera lo iba a matar. El vengador siempre estaba a la expectativa de que éste saliera de esa ciudad para poder matarlo, liquidarlo completamente. Hebreos 9:11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido el ¿qué? Eterna redención. Solamente se puede obtener la salvación a través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación.
porque solamente ante Él se doblará toda rodilla. Príncipes, reyes, sacerdotes, contadores, administradores, mayordomos, empresarios, ricos, pobres, todos vamos a doblar rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 9:15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? Herencia eterna. Solamente en Cristo Jesús, en ninguna figura, en ninguna imagen, en ninguna persona, en ningún pastor, en ningún cristiano, sino el único que puede dar la eterna redención es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, que entró una vez al lugar santísimo, porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y nos ha llamado para tener eterna redención, y también se la da a todo aquel que la quiera, a todo aquel que la desee para su vida y para su familia. ¿Cuántos quieren estar en la ciudad de refugio? Solamente estando en esa ciudad podemos tener la salvación. Solamente si alguno de ustedes y yo hacemos lo siguiente, peligramos. Espiritualmente, Pedro declara que Satanás nos busca, es decir, a ustedes y a mí, para devorarnos. ¿Se recuerdan que dijimos que había un vengador que esperaba que saliera el que había corrido sin mirar atrás y llegado a la ciudad de refugio? Él esperaba que saliera para poder matarlo. Nosotros tenemos ese enemigo también, que es Satanás, porque él quiere devorarnos, él quiere comernos, quiere saciarse espiritualmente de nuestras almas, para que todos aquellos que le sigan, para que todos aquellos que le crean, se vayan completamente al infierno. Pero gloria, honra y honor a aquel que vive y permanece por los siglos de los siglos, porque la Biblia dice que el camino de vida es hacia arriba, al entendido, para poder apartarse del Seol que es abajo. Así dice la Biblia. Cuando nos salimos de la cobertura de la fe en Cristo, quedamos expuestos a la muerte y a la perdición eterna. Y aunque no me digan amén, así es. Satanás está ahí esperando. Y no crean que allá afuera de la puerta de la iglesia, aquí está. Solo está esperando un desliz, que haya una cáscara de guineo aquí a la par mía, que me deslice y caiga y pueda yo morir completamente espiritualmente mi alma. La Biblia dice en cuanto a Satanás, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en ¿quiénes? En vuestros hermanos. ¿A dónde? Hermanos, no solamente somos nosotros. Mire, hay una gran diferencia. Yo siempre lo enfatizo, lo recalco y lo declaro de la siguiente manera. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no solo son de Apopa, si hay en todo el mundo, hay en Canadá,
en Inglaterra, en Australia, en la India. No crean que solo aquí en Apopa. Por lo tanto, hay que estar apercibidos, hay que estar alertas, hay que estar sobrios, hay que resistir firmemente. ¿Por qué? Porque todos padecemos los mismos padecimientos. ¿Cuáles son? Que si no estamos en la ciudad de refugio, si nos salimos un poquito de la ciudad de refugio, Satanás nos va a devorar. Amén. Estas eran las ciudades de refugio. ¿Estamos claros? ¿Están conmigo? Ahora, en segundo lugar, tenemos esta promesa de parte de Dios, que Cristo es nuestra ciudad de refugio. Esa es la mayor garantía que tenemos como cristianos. Y por eso estamos aquí, estimado amigo, estimado joven, apreciado niño, estimada ama de casa. Por eso estamos predicando la palabra de Dios en los grupos familiares de Apopa. Por eso estamos en los pasajes, en los residenciales, en los cantones, en cada una de las casas donde se abre una puerta para poder predicar la palabra de Dios, para poder decirte que Cristo es la ciudad de refugio. La Biblia dice que en el antiguo tiempo había una peña de la cual salía agua en el desierto, y esta era la fuente que dio vida al pueblo de Israel, porque necesitaban agua, necesitaban fortaleza, necesitaban seguir en el camino, necesitaban seguir peregrinando, necesitaban seguir avanzando. Y Dios, como siempre es un Dios de amor, como siempre es un Dios de misericordia, le dio la agua que refrescaba sus vidas. Y la Biblia dice que esa agua, que esa peña es Cristo Jesús, porque Él es la fuente de vida eterna. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Palabra de Dios, amén. En el Antiguo Testamento, la mayor parte de las cosas vienen a orientarnos a Jesucristo para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento apareció Jesucristo, y ahora ya no necesito el poder pedir la iluminación, el discernimiento o la revelación, porque Cristo vino a cumplir todo completamente lo que estaba simbolizado, lo que estaba tipificado que iba a acontecer, que Jesucristo sería la salvación para todo el mundo. Cristo es la fuente de vida. Cristo era la roca que dio agua en el Antiguo Testamento, y ahora es la ciudad de refugio en donde yo puedo tomar agua espiritual, en donde yo puedo comer, como dice esos versículos, comida espiritual. Razón hay cuando Jesucristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuántos han leído la vida eterna en este día? Yo no dije la Biblia, yo dije la vida eterna, porque Cristo así lo dijo. Y aunque no me digan amén, así es. La bebida espiritual, esa agua cristalina, esa agua la cual debemos anhelar, así como David decía, como el siervo brama por las aguas, que así mi alma anhele, que así mi alma desee, que así mi alma beba, que así mi alma se deleite con esa agua espiritual que es Cristo.
Si nos quedamos en la ciudad de refugio, vamos a comer y vamos a beber en Cristo Jesús. ¿Qué más? Cristo es la roca de refugio. En el Antiguo Testamento tenemos al profeta Isaías. Isaías 32, versículo 1 al 4. Nos viene a simbolizar que Jesucristo es la sombra protectora contra el candente sol del desierto de la vida. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca que da protección. Porque Cristo es la ciudad de refugio. Muchos de ustedes y yo, en estos días necesitamos protección. Y aunque no digan amén, así es. Hoy nos ha tocado vivir, siempre lo digo, nos ha tocado vivir en la historia de Dios los días más difíciles, los días más crueles, las etapas de la sociedad más duras, en donde estamos viendo y estamos experimentando las cosas más horribles que el ser humano pueda ver, pueda sentir y pueda escuchar. Y necesitamos protección. Tenemos que estar en la ciudad de refugio, en esa roca que es Cristo Jesús. ¿Qué más es Cristo? Cristo es el protector en el valle de la sombra y la muerte. Salmo 23:4. Jesucristo es el pastor protector que nos guarda cuando pasamos por los valles oscuros y peligrosos donde nos asedia la muerte. Isaías 42:1-2 nos da a entender que Jesucristo es el antídoto contra el temor a las amenazas que nos rodean. Es bien claro, hermanos, que aparte de nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne, también la muerte nos asedia. Lo que decía anteriormente, hoy sale de su casa y no sabe si va a regresar. Algunos hasta se cubren, hacen la oración de la sangre de Cristo. Y aunque no digan amén, así es. Pero yo les digo, no hagan la oración de la sangre de Cristo, sino pidan en el nombre de Jesús, que es bien diferente. En el nombre de Jesús, guárdame en este día. Señor, en el nombre de Jesús, permite que tu protección me acompañe en este día. En el nombre de Jesús, que pueda tener la cobertura de tu protección. ¿Por qué? Porque Cristo es la ciudad de refugio. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Isaías 42:1-2. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos guarda. Porque Jesucristo es la única medicina que como seres humanos necesitamos en esta tierra. No es como la gente lo dice, no, los años me van a curar las heridas, no, los años, de aquí a unos años ya no voy a sentir nada. No, déjeme decirle que quien cura es Cristo Jesús. Déjeme decirle que quien sana es Cristo Jesús. Déjeme decirle que el único antídoto es Jesucristo, porque Él es la ciudad de refugio. Amén. ¿Qué más es Cristo? Bueno, Cristo es el lugar
de nuestro descanso. Isaías lo decía anteriormente, que en él se cumplirían todas las cosas. Estaría su espíritu, él juzgaría a las naciones, pero también Jesucristo en Mateo 11, versículos 28 y 29, se nos expresa que él es el descanso a nuestra alma necesitada. Lo que decía anteriormente, el antídoto, la medicina es Jesucristo. No es un psicólogo, no es X tiempo de espera, no. Lo que tengo que hacer es estar en la ciudad de refugio para poder comer, para poder beber, para poder tener la protección, para poder caminar completamente seguro, aunque la muerte y la amenaza me asedie, pero también para poder descansar espiritualmente en él. La Biblia dice así, Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Qué importante reconocer esto, hermanos. Ustedes y yo tenemos que aprender a cuidar ¿el qué? El alma. El alma es importante. Si algunos no habían analizado ese versículo, les doy esta joya espiritual en esta noche. Miren qué importante lo que dice. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el antiguo tiempo era tan drástica la ley que decía que el alma que pecare morirá. Morirá completamente. Pero ahora la misericordia de Dios es tan grande que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso la Biblia dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el refugio para poder hallar descanso al alma. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va a ir a la tierra. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu son de Dios. Y aunque no digan amén, así es. Son de Dios. Hebreos 3, versículo 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En conclusión, apreciado amigo, el privilegio que tenemos en esta noche de tenerte sentado en este sofá, en esta silla, en esta banca, el privilegio que tenemos es de decirte que hay una ciudad de refugio y que esa ciudad de refugio es Cristo Jesús. Por lo tanto, esperamos que Dios sea el refugio y la fortaleza y el amparo para tu vida. Pero tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero tienes que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero tienes que caminar con Jesucristo como Señor y Salvador. Y serás partícipe de la promesa. Y también tu casa será bendecida. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, porque a través de tu palabra podemos experimentar la grandeza de tu misericordia, la enorme, oh Dios,
la enorme y grande presencia, Señor, de tu amor manifestado a través de esa ciudad de refugio que ahora simboliza nuestro Señor Jesucristo. Permítenos el poder darte la gloria en esta noche y decirte que reconocemos que queremos estar en esa ciudad para poder comer, para poder beber, para poder tener fortaleza, para poder tener amparo, para poder tener descanso para nuestras almas. Señor Jesucristo, te aceptamos. Señor Jesucristo, te confesamos. Señor Jesucristo, te reconocemos. Ven a mi vida, Jesús. Ven a mi vida, Señor. Te acepto en mi corazón. Permíteme seguirte. Permíteme verdaderamente pedir que tu gracia me pueda llenar, que tu poder me pueda tocar, que tu grandeza, Dios, pueda ser real en mi vida. Yo bendigo a estos líderes, yo bendigo a estos guerreros, yo bendigo a estas guerreras, que al llevar esta palabra puedan tener, Señor, el respaldo de tu poder, el respaldo de tu autoridad, oh Dios, para que tu gloria, Señor, a través de tu palabra pueda ser real en la voz, oh Dios, de cada uno de ellos y en los oídos de todos aquellos que le escucharán. Señor, declaramos bendición por sobre todas las cosas. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.